¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un conjunto de problemas respecto al tema de termodinámica. Comenzamos. Problema número 1. Una caja térmicamente aislada tiene en su interior una pared corrediza sujetada por unos topes, muy liviana, rígida y conductora del calor, que la divide en dos compartimientos, sin dejar pasar moléculas al otro lado. Inicialmente la temperatura es de 57 grados Celsius. Se tienen B1 2 litros de helio, volumen 2 3 litros de oxígeno. Si ambos gases se comportan como gases ideales y se incrementa la temperatura en 53 grados Celsius y se retiran los topes de la pared, ¿cuál será la relación de los volúmenes finales definidos? B1' y B2'. Lo primero que vamos a hacer en este problema es aplicar la relación de gases ideales. Tener en cuenta, por ejemplo, para este gas, volumen inicial V1 por presión inicial P1 entre la temperatura inicial T1, igual a su volumen final V2 por presión final P sobre temperatura final T1'. Lo mismo le aplicamos al segundo gas y procedemos a dividir. Si divido el volumen 1 con el volumen 2 iniciales, como uno es 2 litros y el otro es 3 litros, esa relación es de 2 tercios. Si divido la presión P1 entre la presión P2 iniciales, esa relación es de 1 a 2, un medio. Si divido las temperaturas iniciales, pues de ambos gases las temperaturas iniciales es la misma. ¿Por qué? Porque todo se encontraba a 57 grados Celsius. Entonces se va. Luego tengo lo que es la relación de volúmenes finales. La relación de presiones va a ser la misma. Cuando yo quito el tope, ambos gases van a estar a la misma presión. Y obviamente también van a estar a la misma temperatura. Por lo tanto, se va tanto la presión como la temperatura. Entonces te va a quedar que la relación de volúmenes finales simplemente es de 1 a 3. Problema número 2. Un recipiente de acero de 1000 centímetros cúbicos completamente cerrado contiene aire y 900 centímetros cúbicos de mercurio a 27 grados Celsius y una atmósfera de presión. Si el conjunto se calienta hasta 127 grados Celsius, determine la presión final del aire en atmósferas, considerando la dilatación térmica del recipiente y del mercurio. Los coeficientes de dilatación volumétrica del acero y mercurio son 3,6 por 10 a la menos 5 y 1,8 por 10 a la menos 4, respectivamente. Lo primero que vamos a realizar en este ejercicio es calcular el volumen final del recipiente de acero y el volumen final del recipiente del mercurio, diré. Entonces se sabe pues que por dilatación volumétrica que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura. En ambos casos, pues el volumen final del acero me quedaría 1003,6 centímetros cúbicos y la del mercurio 916,2 centímetros cúbicos. Luego, el volumen inicial del aire que encerraba este recipiente era la diferencia entre el volumen del recipiente y el volumen del mercurio, o sea, 100 centímetros cúbicos. Y después de todo el incremento de temperatura, el volumen del aire ahora será 87,4, que sería la diferencia de todos volúmenes. Aplicamos nuestra relación de gases ideales. Presión por volumen sobre temperatura es una constante. Entonces, inicialmente el aire se encontraba a una atmósfera de presión, un volumen inicial de 100 centímetros cúbicos, una temperatura inicial de 300 Kelvin. 27 más 273.
igual a la presión 2, que es lo que deseo, por el volumen 2, que es después del proceso sería 87,4, sobre la temperatura 2, que sería 400 Kelvin, o sea 273 más 127. De esa ecuación la presión 2 es 1,526 atmósferas. Problema número 3. Marque la alternativa que no corresponde a los postulados de la teoría cinética. Bueno, la incorrecta es la clave E porque dice, ¿no? Todos los gases monoatómicos a la misma temperatura tienen la misma velocidad raíz cuadrática media. Eso es incorrecto, ¿por qué? Porque la velocidad cuadrática media depende de ¿qué? De la temperatura y la masa. Entonces yo puedo tener dos gases de diferentes masas, entonces pueden tener la diferente rapidez cuadrática media. Por lo tanto, la incorrecta es la clave E. Problema número 4. Un gas monoatómico tiene una velocidad raíz cuadrática media. Si se duplica el volumen y la presión, ¿en qué porcentaje aumenta la velocidad cuadrática media? Bueno, si se duplica el volumen y la presión, tener en cuenta, a ver, que por relación de gases ideales, al duplicar la presión y el volumen, me quedaría pues que la temperatura final es 4 veces la temperatura inicial. Pero sin embargo sabemos que la velocidad cuadrática media depende de la raíz cuadrada de la temperatura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la velocidad cuadrática media después de este proceso va a ser 2 veces la velocidad cuadrática media antes del proceso. Se duplica porque es raíz cuadrada. Entonces, al duplicarse la velocidad cuadrática media, quiere decir que aumenta en un 100%. Problema número 5. Con respecto a la energía interna, escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. En un cuerpo es la suma de todas las formas de energía de traslación de los átomos y moléculas del cuerpo. Falso. ¿Por qué falso? Porque también se debe de considerar la energía rotacional del cuerpo. Entonces por esa razón es falsa. Ojo, energía rotacional de las moléculas. Segunda proposición. Para el caso de los gases monoatómicos con comportamiento ideal, la energía de traslación será la energía interna. En este caso, cuando se trata de un gas monoatómico ideal, efectivamente, pues la energía interna corresponde a la energía cinética de traslación. Verdadero. Y la tercera proposición indica, ¿no? Los que no son monoatómicos presentan mayor energía interna porque se les asocia la energía de rotación. Efectivamente, los gases que no son monoatómicos se les debe de considerar la energía cinética de rotación y vibración. Entonces sería verdadero. Problema número 6. Determina la energía interna en Joule de un gas ideal diatómico que se encuentra encerrado en un recipiente cilíndrico de 2 litros de capacidad a presión de 1,5 por 10 a la 5 pascal. Se sabe que la energía interna es el producto del número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante y por la temperatura del gas. Como es un gas diatómico, la capacidad calorífica molar a volumen constante es 5 medios de la constante R. 5 medios de nRT me quedaría. Pero el producto del número de moles por la constante R y por la temperatura es el producto de la presión por el volumen. 5 medios de la presión, que es 1,5 por 10 a la 5, y el volumen, que es 2 litros, o sea 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos.
De esa ecuación, la energía interna del gas es de 750 Joule. Problema número 7. Un gas ideal monoatómico absorbe calor y sigue el proceso mostrado. ¿Cuánto es la variación de la energía interna en Joule del gas en dicho proceso? Bueno, la variación de la energía interna es el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante y por la variación de la temperatura. Como es un gas monoatómico, la capacidad calorífica molar a volumen constante es 3/2 de la constante R. NR delta de T, o sea, variación de la temperatura, es igual a la variación de la presión por el volumen. Entonces la variación de la energía interna será 3/2 de la variación de la presión. La presión varía de 2 a 5, varía en 3. 3 por 10 a la 5. Y el volumen, que es constante, vale 2 litros. 2 por 10 a la menos 3. De esa ecuación, la variación de la energía interna es de 900 Joule. Problema número 8. La gráfica de la temperatura versus volumen nos muestra el ciclo termodinámico desarrollado por un gas ideal. ¿Qué alternativa representa mejor este ciclo en un diagrama presión versus volumen? Primero que nada podemos observar algo muy interesante. Vemos que en el proceso AB es una recta que justo pasa por el origen. Quiere decir que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, y ellos son proporcionales cuando la presión es constante. Entonces desde A hasta B la presión es constante. Por eso que en una gráfica presión versus volumen, aquí tú tienes que ver una recta horizontal. Presión constante. Luego de B a C vemos que el volumen es constante. Aquí también vemos una recta vertical indicando que el volumen es constante. Y por último, de C hasta A es una recta, pero aquí vemos que la temperatura es constante, ¿no? Pero en una gráfica presión versus volumen, la temperatura constante se representa por una isoterma, que es esta curva. Entonces, esta sería tu respuesta, ¿no? La clave A. Es la clave, la gráfica que me representa esta gráfica, pero en los ejes presión versus volumen. Problema número 9. Si un gas ideal realiza el ciclo termodinámico mostrado, determina el trabajo en kilojoule realizado por el gas en 100 ciclos. Primero que nada vamos a hallar esta temperatura. Disculpe, vamos a hallar esta presión. ¿Cómo calculamos esa presión? Aplicando nuestra relación de gases ideales. Como esto es una isoterma, se va a cumplir pues que la presión por el volumen es igual a la presión por el volumen. O sea, esta presión P1 por 2 es igual a que a 100 por 4. Y de esa ecuación pues que la presión 1 te quedaría 200 pascal. Quiere decir que aquí es 200 pascal. Luego hallamos el trabajo realizado en un ciclo. Pues el trabajo en un ciclo sería el área de este rectángulo. Base por altura. La base de 2 a 4, la base es 2. Y la altura de 100 a 200, la altura es 100. Entonces el trabajo sería 200 Joule. En un ciclo. Para 100 ciclos sería entonces 20.000 joules. O sea, 20 kilojoule. Problema número 10. Un gas monoatómico ideal que se encuentre en condiciones normales pasa del estado 1 al estado 3. ¿Ya? Del estado 1 al estado 3. Por los métodos 1, 2, 3 y 1, 4, 3.
Determine la relación de cantidades de calor suministrada al gas en estos dos procesos. Primero, a ver, en el proceso 1, 2, 3, hallamos el calor de 1 a 2 y luego el calor de 2 a 3. De 1 a 2 es un proceso isométrico y de 2 a 3 es un proceso isobárico. El calor en un proceso isométrico es el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante y la variación de la temperatura. Y en un proceso isobárico es el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por la variación de la temperatura. De esta primera ecuación pues tendríamos aquí que 3 medios de NR delta de T. Ya, pero NR delta de T es en este caso de 1 a 2 sería el volumen por la variación de la presión, o sea, volumen B, y la variación de la presión de P a 2P ha variado en P, por eso es P por B. Y de 2 a 3 sería pues el NRT sería la variación del volumen de B a 2B ha variado en B por la presión 2P. 2P por B sería entonces. Y de esta ecuación pues tendríamos que todo ese calor es 13 medios de presión por volumen. De forma análoga pues hacemos de 1 a 4 y de 4 a 3 y nos quedaría 11 medios de presión por volumen. Como me piden allá la relación entre esos calores, divido, ¿no? 13 medios entre 11 medios es 13 onceavos. Problema número 11. Un gas ideal monoatómico experimenta el proceso termodinámico cíclico ABCD, mostrado en la figura. Determina el rendimiento del ciclo. Vamos a considerar que él es el punto A, punto B, punto C y regresa acá que sea punto D. Primero, en este punto 1, ¿no? Vamos a decir que vamos a hallar la relación de temperaturas entre este punto y este punto. Decimos presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, entre temperatura 2. La presión es 5, el volumen es 2, entre la temperatura 1. Igual a la presión que es 2 por el volumen que es 5 entre la temperatura 2. Y vemos pues que la temperatura en este punto 1 y en este punto 2, esas dos temperaturas son iguales. Luego hallamos el calor en el tramo AB. Punto A, punto B. Como es un proceso isométrico, sería el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante y la variación de la temperatura. Al ser un gas monoatómico, esta capacidad calorífica molar es 3 medios de R. Y NR delta de T sería pues 3 medios de la variación de la presión por el volumen. 3 medios de... ¿Quién es la variación de la presión? De 2 a 5 es 3. 3 atmósferas es 3 por 10 a la 5. Y el volumen, que es constante, sería 2 por 10 a la menos 3. Y de esa ecuación pues el calor sería de 900 Joule. Ya tengo el calor que gana digamos el ciclo desde el punto A al punto B. Ahora necesito el calor desde B hasta C. Para hallar ese calor, como la temperatura es la misma, no hay variación de la energía interna, así es que el calor va a ser igual al trabajo. Pero el trabajo en este proceso es el área bajo la gráfica. Por lo tanto, calculamos el área de este trapecio, que sería pues la base mayor, que es 5, más la base menor, que es 2. 5 más 2 es 7. 7 por 10 a la 5, ¿no? Sobre 2. Base mayor más base menor sobre 2. Por la altura, de 2 a 5, la altura sería 3 por 10 a la menos 3. Y de esa ecuación, pues el calor me queda 1050 Joule.
Entonces el calor total que gana el ciclo es de 900 Joule más 1050 Joule, o sea 1950 Joule. Luego, una vez que ya tengo el calor que gana este, digamos, ciclo termodinámico, ahora voy a calcular el trabajo que se desarrolla en un ciclo, que sería el área que encierra el ciclo, el área del triángulo, que sería pues la base por la altura sobre 2. 3 por 10 a la 5 por 3 por 10 a la menos 3, ¿no? La base es 3, la altura es 3, sobre 2. Y de esa ecuación pues el trabajo es igual a 450 Joule. La eficiencia o rendimiento se calcula como el trabajo entre el calor por el 100%. El trabajo es 450, el calor es 1950 y esto por 100%. De esta ecuación pues la eficiencia me queda 23%. Problema número 13. Una máquina térmica que trabaja con el ciclo de Carnot tiene un rendimiento del 20% si la temperatura del foco caliente es de 227 grados Celsius. ¿Cómo debemos variar la temperatura del sumidero para que la eficiencia de la máquina se duplique? La temperatura del foco caliente se mantiene constante. Se sabe que la eficiencia en una máquina de Carnot se puede calcular como 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente por un 100%. Si yo deseo que la eficiencia sea el 20%, entonces la temperatura del foco frío sería de 400 Kelvin, ya que la temperatura del foco caliente es 227 grados Celsius. Sumándole 273 sería 500 Kelvin. De esa ecuación, la temperatura del foco frío es 400 Kelvin. Ahora, yo deseo duplicar la eficiencia. Al duplicar la eficiencia, ¿cuánto será la temperatura del foco frío? 300 Kelvin. ¿En cuánto debo de variar? Debe de disminuir de 400 a 300, debe de disminuir en 100 Kelvin para que esto sea posible. Problema número 14. En el esquema se representan a dos máquinas térmicas que están acopladas en serie. Si a la máquina 1 se le entrega 40 kJ de energía en forma de calor y a la máquina 2 20,4 kJ, determine la diferencia entre las eficiencias de dichas máquinas si éstas presentan su máximo valor. Bueno, se sabe que a la primera máquina se le entrega 40 kJ y a la segunda se le entrega 20,4 kJ. Pero lo que se le entrega a la segunda máquina es lo que pierde la primera máquina. Entonces, en una máquina de Carnot se cumple que la relación de calores es equivalente a la relación de temperaturas. Entonces, esta temperatura que equivale a 800 Kelvin entre la temperatura T es igual a 40 Joule entre 20,4. O sea, quiere decir que esta temperatura es de 408 Kelvin. Además, sabemos pues que en toda máquina de Carnot la eficiencia se calcula como 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente por un 100%. Aplicamos esa ecuación tanto a la máquina 1 como a la máquina 2, ya que tenemos esta temperatura y esta temperatura. Obtenemos que las eficiencias de la primera máquina es 49% y de la segunda 25%. Me piden hallar la diferencia de esas dos eficiencias y eso será 24%. Problema número 15. La figura muestra diagramas presión versus volumen de 3 procesos isotérmicos y 3 procesos adiabáticos de un cierto sistema termodinámico.
Se sabe que la eficiencia de los ciclos de Carnot A, B, C, D, A y E, F, G, B, E son 25 y 20%, respectivamente. Determine la eficiencia del ciclo de Carnot H, F, I, T, H. Bueno, primero que nada, a ver, aquí en el proceso A, B, C, D, A, vamos a colocar aquí tres temperaturas. Temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. En este proceso, la eficiencia es 0,25 y eso es 1 menos la temperatura 3 entre la temperatura 2. O sea que de esa ecuación, la temperatura 3 entre la temperatura 2 es 0,75. En este ciclo, la eficiencia es 20%, 0,2 será igual a 1 menos la temperatura 2 entre la temperatura 1. O sea que la temperatura 2 entre la temperatura 1 es 0,8. Si yo multiplico estas dos relaciones, voy a obtener la temperatura 3 entre la temperatura 1, lo cual me quedaría 0,6. Como me pide la eficiencia de todo este ciclo, sería entonces 1 menos la temperatura 3 entre la temperatura 1 por un 100%, lo cual me da un resultado de 40%.